Y desde la cárcel, alias Satanás, quien fue capturado en Ecuador y deportado a Colombia en noviembre del año anterior, envió audios amenazantes a comerciantes de Bogotá en las últimas horas, afirmando que no van a parar las muertes. Andrea, ¿en qué cárcel está este sujeto precisamente y qué acciones realizaron las autoridades frente a estos hechos? Adelante. Lady televidentes, muy buenas tardes. Así es, pues mira, aquí hay que decir que ni las rejas le impiden a este sujeto seguir su accionar criminal en la cárcel de Girón Palo Gordo en Santander, donde se encuentra recluido desde el pasado noviembre del año anterior, cuando fue deportado desde Ecuador a Colombia. Pues mire, en medio de estas amenazas, la Fiscalía logró la captura de 18 integrantes de la banda criminal conocido como Los Estias, quienes tienen vínculo con esta banda criminal Satanás y eran los responsables de realizar estas intimidaciones y amenazas a los comerciantes al sur de Bogotá. Yo puedo estar preso, pero aquí todos los muchachos están en la calle y estamos activos. Si ustedes quieren un derramamiento de sangre, nosotros vamos a complacer. Así, desde la cárcel de Girón Palo Gordo en Santander, donde se encuentra recluido tras su captura el pasado 3 de noviembre del año 2023 en Ecuador y su deportación a Colombia, José Manuel Vera, alias Satanás, continúa su accionar criminal de extorsiones y homicidios. A través de estos audios y estos panfletos intimidantes, sigue amenazando y sembrando el terror a los comerciantes del sur de Bogotá para el pago de altas sumas de dinero en extorsiones. El material de prueba permitió conocer que esta estructura enviaba mensajes intimidantes a las víctimas, exhibiéndoles armas de fuego, artefactos explosivos. Asimismo, hay indicios de que al parecer hicieron disparos en locales comerciales y lanzaron granadas donde las personas se negaban a pagar o no cumplían con las exigencias económicas. Frente a estos hechos, la Fiscalía General realizó un operativo y captura de 18 presuntos integrantes de la banda criminal llamada Los Estias, quienes estarían vinculados con esta peligrosa banda llamada Satanás. La banda Los Estias sería responsable de homicidios violentos y cuerpos embolsados hallados en la localidad de Kennedy y Rafael Uribe Uribe. Las evidencias dan cuenta que aparentemente por estas agresiones varias de las víctimas se vieron obligadas a cerrar sus locales o a desplazarse hacia otras zonas de la ciudad para poder continuar desarrollando sus actividades económicas. Asimismo, a través de registros fílmicos obtenidos por los investigadores, se logró establecer que aparentemente esta red se dedicaba al expendio de estupefacientes en sectores como El Amparo, la Puerta 6 de Corabastos en Kennedy, donde además hay indicios de su participación en múltiples crímenes y torturas derivadas del control de territorios y ajustes de cuentas. Los procesados no aceptaron los cargos, sin embargo, un juez de control y garantías los envió a la cárcel por los delitos de homicidio agravado, tortura, desplazamiento forzado, extorsión, porte de armas de fuego y fabricación de estupefacientes.